decir la CONAMP. Así que, ¿quién mejor para hablarnos de esta situación que el biólogo Roberto Aviña Carlín, precisamente comisionado de la CONAMP? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. A sus órdenes, Alejandro. aquí, salud a su audiencia. Fíjese que quisiéramos aterrizar este recorte para todo nuestro auditorio. ¿Cómo va a impactar, por ejemplo, a espacios a animales como el lobo mexicano, el cóndor de California, el jaguar, tortugas marinas, cosas más cercanas a la gente? ¿Nos vamos a quedar sin cierto tipo de especies o qué afectación puede tener, por ejemplo, en los bosques o en los mares? Sí, no, para nada. Sí hay un recorte que ha impactado bastante en todo el gobierno federal. La ley de austeridad vino en noviembre del año pasado. Sí. Después, el 23 de abril, se emite el decreto donde se recorta, se ajusta el presupuesto del capítulo 2000 y 3000 nada más, que son los gastos generales. Indiscutiblemente eso impacta. Esa reducción ha implicado aplicar una política de austeridad en gastos generales que van incluso desde la limpieza, las computadoras, obviamente el mantenimiento de vehículos, etcétera. Y ahí ya se entregó la cantidad que estaba planteada en el recorte, que fueron 45 millones de pesos, y lo que se ha venido gestionando, efectivamente, por el impacto, que no es posible que sea así, porque no podemos llegar a la inoperancia. El secretario Toledo ya estuvo en 2 reuniones presenciales hace una semana y media y el lunes pasado con el presidente de la República. El 8 de junio fue la última reunión donde ya le planteó toda la problemática del sector ambiental completo y en particular de la CONAMP. Ayer en la noche tuvimos, digamos, una de las últimas reuniones, ha habido muchas para hacer estos ajustes con la Secretaría de Hacienda, y ahorita tenemos garantizada el presupuesto, lo que ya hay en la CONAMP ahorita, hasta el 31 de julio. Y lo que hemos estado ajustando con Hacienda, de hecho ayer ya nos garantizaron todo el presupuesto para el personal eventuales y demás, del 1 de agosto al 31 de diciembre. En esas gestiones estamos, y también ha habido un ahorro en oficinas, y ahora se comparten oficinas con la CONAMP, con la Profepa, con la CONAFOR. Ahí ha habido un ahorro importante también en renta de oficinas, y porque, bueno, también la política actual del secretario Toledo es que vayamos juntos porque cada quien andaba por su lado. En el caso de las especies, no, para nada. Sí tenemos un impacto en la reducción, en la capacidad operativa, pero no se ha inmovilizado. Los guardaparques, ahorita, bueno, se ha cerrado todos estos meses de la pandemia, los parques nacionales como el Nevado de Toluca, San Pedro Mártir en Baja California, Cancún, todo allá en La Paz, Baja California Sur, etcétera, ¿no? Entonces, estamos retomando, estamos otra vez saliendo a que se abran los parques dependiendo de los semáforos y de los gobiernos estatales. Hace unas 2 meses ha habido arribazones en estos meses de tortuga golfina en la Escobilla, Oaxaca, de 67,000 hembras anidadoras de tortugas en un solo día, 27,000 en Tamaulipas, allá de la tortuga lora. En estos 2 meses, 3 meses, nacieron 13 crías de bisonte de unas manadas que se han estado reintroduciendo en la zona de Janos, Chihuahua. Las especies como tiburón blanco, Nila Guadalupe, reserva de la biosfera en Baja California, están muy sanas, equilibradas en términos de la población de tiburón blanco y así. En el caso del cóndor, incluso cóndor, flamencos y todas estas especies, el lobo, incluso la reintroducción del lobo hace un par de meses, se tuvo información ya vía videocámaras de parejas que ya son incluso reproductivas, que ya se cruzaron y se está restaurando esta especie en la zona norte del país. Básicamente, como se ha comentado, sí es un hecho que ha habido un impacto en esas áreas. El presupuesto de la CONAMP, que este año fueron 870 millones,
el 41%, el 42% se va directo a las comunidades a través de un programa que se llama Programa de Conservación para el Desarrollo. Este año se transfirieron 310 millones de pesos para apicultores, artesanos, guardaparques, vigilantes comunitarios, etcétera. Entonces, sí hay una gran limitación, pero no vamos a llegar a la inoperancia, ¿no? Sí. Y ahorita lo que estamos gestionando, pues es principalmente que se restablezcan, y cosa que ya hemos tenido buena respuesta de Hacienda, porque están revisando por pesos y centavos, para tener el gasto operativo de aquí al fin del año. Roberto, déjeme preguntarle, porque se había manejado una primera versión que serían 89 millones de pesos los que se les estarían otorgando para que ustedes pudieran concluir el año fiscal. ¿Se quedó en esta cifra o hubo un aumento o es menos? No, así es la solicitud que hizo el secretario Toledo en la primera visita y segunda presencial con el presidente. Solicitamos 89 millones de pesos que incluyen todo el personal, que la nómina también es el otro 42%, es lo que se va en nómina, y bueno, insisto en que la mitad del presupuesto se va a comunidades. Eso fortalece, incluso bueno, le hemos explicado a Hacienda, al presidente mismo, que eso fortalece la política de bienestar de las comunidades, que es el gran fuerte de la política de conservación para el bienestar, en este caso sería. Entonces son 89 millones que abarcan desde el seguro de las instalaciones de Islas Marías, los eventuales, la nómina, etcétera. Con esos 89 nosotros, con austeridad, efectivamente con más eficiencia, esta clásica frase de hacer más con menos, es lo que va, pero sí, se mantiene esa cantidad y es lo que nos han estado revisando, y ahorita ya tenemos garantizado sobre todo el tema del personal. Usted decía que ayer incluso todavía hubo respuesta y que hasta este momento la Secretaría de Hacienda los está escuchando, son receptivos. ¿Cuáles serían entonces este margen de negociación donde la CONAMP puede resultar con una operación eficaz apegado a la austeridad que le está pidiendo el gobierno, pero que en verdad no se ponga en riesgo el ecosistema, los servicios ambientales, las especies, etcétera? Claro, no, en ese sentido es muy importante. Efectivamente, lo que ayer todavía después de varias reuniones, ayer estuvimos viendo, digamos, los focos rojos, digamos, el riesgo para llegar al 30 de junio. Al 30 de junio tenemos que pagar el seguro de las instalaciones de Islas Marías. El tema de los eventuales ya se nos dijo, porque no se va a correr a nadie. Eso no tiene nada que ver con el decreto de austeridad del 23 de abril, solo son los capítulos 2000 y 3000, y el capítulo 4000, que es el de subsidios, y el capítulo 1000, que es el del personal, eso no tiene nada que ver con estos recortes y con estos ajustes. Entonces, Hacienda ayer, la unidad de presupuesto, estuvimos en otra reunión ayer en la noche, y efectivamente verifican, cuestionan qué exactamente es lo que se requiere, cuánto hay que gastar, cuál es gasto corriente, cuál es gasto nuevo, etcétera, peso por peso, centavo por centavo. Entonces no vamos a llegar a esa inoperancia, eso es un hecho. Ya estamos gestionando, ya hemos planteado efectivamente el presupuesto básico de la CONAMP, pues andamos en 1.200, 1.500 millones de pesos. Eso sería el idóneo, y a partir del 2016, pues hubo una caída del 60% en la administración pasada. En 2016 vino el recorte, también hubo una crisis ahí de personal, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es estabilizar laboralmente a la gente para que todo el mundo tenga su base, y también hay una parte muy importante de cooperación internacional y donativos privados. La agencia alemana, la agencia francesa de desarrollo, el Fondo Mexicano para la Conservación, el Banco Mundial, etcétera. Hay muchos fondos que se están incluso ahorita implementando en todas las áreas naturales protegidas, y por ahí hay muchos, digamos, gastos complementarios en acciones concretas. Aquí solamente estamos hablando del dinero fiscal, que es importante que el Estado cumpla su misión de cuidar la naturaleza, en este caso con
la participación de la gente, cada vez vamos más a la inclusión de la gente, a los habitantes locales, que en su mayoría son comunidades marginadas, porque tenemos 182 áreas naturales protegidas, tenemos 60 millones de áreas marinas y tenemos 30 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas terrestres, bosques, tundra, semidesierto, desierto, mares, costas e islas, ¿no? Entonces y hay 1.500 trabajadores en la CONAM de diferentes niveles, y lo que estamos volviendo a gestionar, porque después de 2016 hubo ese recorte, sí, y se ha venido digamos manteniendo, pues llegó a 450 millones. Ahorita estamos en 870 y requerimos, como lo hemos planteado, antier tuvimos una reunión el miércoles 17 con el Senado para explicarles toda la situación a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Vamos a planteárselo también a diputados que nos han preguntado, etcétera. Hay toda una campaña de apoyo que agradecemos, solidaridad, etcétera. Y bueno, nomás es importante precisar estos datos. No hay cierre de la CONAM, incluso en las oficinas, les digo, hay cambios. Ha habido, por ejemplo, la oficina en Jalapa. Oiga, se ha comisionado, cambiado pero, sí, perdón. Pero Dime. hemos escuchado una gran cantidad de apoyo a la CONAMP, a las labores que ustedes realizan, pero escuchándolo, que tienen que ir a argumentar por qué es la importancia del trabajo que están desempeñando en el Senado, en la Cámara de Diputados, que la Secretaría de Hacienda haya aventado este recorte al presupuesto. ¿Hay un gobierno inconsciente, no sé si ignorante, de la importancia del trabajo que se desempeña respecto al cuidado de las áreas naturales protegidas, o a qué atribuye este recorte al presupuesto? Bueno, en principio el tema del recorte del presupuesto pues tiene que ver con la cuestión económica de todo el país. Fue un recorte para toda la administración federal, las 16 secretarías y los muchos tantos más de organismos desconcentrados como nosotros, organismos centralizados, etcétera. Entonces, eso ha sido producto efectivamente de la política federal, y junto con la pandemia, con la crisis económica, pues vino ese ajuste y ese recorte. Eso tiene que ver con eso. Sí es necesario colocar cada vez más y de mejor manera la agenda ambiental. En estos momentos y en estas situaciones, ahora con la pandemia, queda claro que el ambiente es importante para que haya una mejor salud ambiental, salud social, salud personal, alimentaria, etcétera. En ese sentido es importante, necesario cada vez más colocar la agenda ambiental en la política nacional. Eso es un hecho. No es puedo afirmar que no es una consideración de que ni siquiera exista y no se le dé importancia. El presidente ha manifestado que no va a dejar de cuidar las reservas naturales, así ya lo planteó, principalmente la política ambiental con el proyecto Sembrando Vida y ese tipo de proyectos es como se está enlazando la política ambiental. Sí, tenemos un gran trabajo que hacer para colocar en la agenda pública el tema ambiental de las áreas naturales protegidas en particular. Oiga, Roberto, y de pronto la gente que nos está viendo se preguntará, ¿qué tiene que ver el dinero, hablar de dinero, con el cuidado de estas áreas naturales protegidas? Pero desafortunadamente mucho de la atención quizá para algún sector se traduce en dinero. Y vemos estos recortes y vemos que año con año se va reduciendo el presupuesto para determinadas áreas del gobierno. ¿Qué tanto estos recortes podrían afectar los compromisos que tiene México a nivel internacional y sobre todo ahora que viene el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? No, definitivamente México no puede dejar de cumplir con los acuerdos internacionales, con el convenio de la biodiversidad, estos proyectos multisectoriales de cooperación multilateral que yo les comentaba, con Alemania, con Francia, etcétera, sí. Son contrapartes que también pone México, no solamente son donaciones internacionales, son convenios, contrapartes. Definitivamente es muy importante que se mantenga la presencia. Con el TEMEC, ahora que viene el TEMEC, hay un capítulo, además del laboral, hay un capítulo ambiental que aparecieron por ahí de sorpresa
y en las últimas horas de las negociaciones, y en el caso concreto del TEMEC, el capítulo ambiental considera el cuidado de los humedales, de los sitios Ramsar, donde incluso se dice que Estados Unidos va a estar vigilando su conservación y tal. Entonces, efectivamente, se requiere gente, se requiere recursos, se requieren vehículos, gasolina, la gente de CONAM es toda animosa, con mucha experiencia técnica. Pero el ánimo a veces no alcanza, Roberto. No, de pronto se necesita definitivamente. dinero. ¿Hay dinero para eso, No. para cumplir con ese compromiso? Sí, no, en este caso sí. Necesitamos cumplir el compromiso del Estado, digo yo, del Estado-Nación, porque los recursos fiscales los 182 áreas naturales protegidas tienen un decreto presidencial. Son áreas naturales protegidas federales y nuestro instrumento de trabajo con nuestro mandato de la conservación de la biodiversidad y ecosistemas, pues son el decreto federal y el programa de manejo. Esos son nuestros dos instrumentos con el Consejo Asesor, que es la participación de todas las comunidades y habitantes. Tiene que haber el sustento básico para también no incumplir con acuerdos internacionales, el de biodiversidad, el de especies protegidas, el TEMEC ahora, con esto tiene que haber el dinero básico para eso, y ahí el gobierno tiene que poner lo que le corresponde y en obligación de un interés público nacional, que es lo que ha estado haciendo con la CONAM, con las limitaciones que son indiscutibles y con esta situación económica, para poder cumplir con lo nacional y con los acuerdos internacionales. Agradecemos al biólogo Roberto Aviña Carlín por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC y por supuesto la entrevista la podrán encontrar en nuestras redes sociales. Gracias. A la orden, muchas gracias, hasta luego. Hasta